Bueno, buenos días a todas y todos. La actividad del día se desarrolla con una clase teórica que voy a presentar sobre la unidad temática 2, con todos los contenidos de la unidad temática 2, y que está armada en función de la bibliografía que incorpora el programa. ¿Sí? El PDF ya está subido al aula web para que ustedes puedan bajarlo y si están muy lejos, no es el caso porque todavía han venido pocos, lo puedan también, si no llegan a verlo, seguirlo desde el PDF. Es un poco la idea. Bueno, la unidad temática se llama La ciudad y la planificación urbana. Como verán, esta clase le va a dar marco a los instrumentos que ustedes están utilizando. Le van a dar un marco teórico y también metodológico a esos instrumentos que ustedes están trabajando. Bueno, no mueve. ¿Cómo hago para pasar? Ahí está. Bueno, la clase está estructurada en 3 puntos. Primero vamos a reflexionar sobre la planificación urbana. Después vamos a adentrarnos en entender el sistema de planificación para finalmente profundizar lo que es un plan urbano. Serían como los 3 puntos que hacen a los contenidos de esta unidad temática. El primer punto, la planificación urbana, lo vamos a ir desagregando en distintos aspectos. El primero, sobre el que me interesa trabajar, es cuál es el objeto de la planificación urbana. En este sentido, el objeto, ya lo habíamos adelantado en la clase anterior, tiene que ver con el sistema urbano nacional, que ahí hablo de 3.520 ciudades más o menos que tendría, en donde ese sistema urbano aloja el 92% de la población, el resto estaría en territorios rurales o en áreas dispersas del territorio, y que se conforma con 5 grandes aglomerados o concentraciones urbanas que podríamos decir que tienen más de 1 millón de habitantes y sería que el 50% de la población de Argentina estaría en esas 5 concentraciones o regiones, que serían la región metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. En esas ciudades y en esas regiones metropolitanas se concentra el 50% de la población de la Argentina. Ahora bien, en este contexto nacional, la provincia de Buenos Aires toma un peso muy importante en cuanto a concentración de población y asentamientos humanos de distintas jerarquías. Entonces aparece, por ejemplo, una configuración diferenciada de centros metropolitanos, como mencioné, la región metropolitana, Bahía Blanca, Mar del Plata, como grandes concentraciones, y ciudades que van variando sus jerarquías según roles y cantidad de habitantes, que podríamos tener ciudades intermedias, que lo vamos a ver más adelante, y algunas ciudades pequeñas. ¿Sí? Todo eso con un creciente aumento de población urbana en los últimos periodos intercensales. Ahí les puse la variación de población en la región metropolitana entre el censo del 91 y 2022, que creció el 50,8% la región metropolitana de Buenos Aires. Bien, entendido sobre cuál es el objeto de la planificación, ahora nos interesa ver ese objeto, las ciudades, cómo se pueden clasificar, cómo las podemos caracterizar, de qué manera
se pueden caracterizar las ciudades. Ahí utilizamos el texto de María Di Pace, que está dentro de la bibliografía, para ver, uno de los criterios podría ser mirar las ciudades o caracterizar las ciudades a partir de los patrones de asentamiento. Es decir, patrones de asentamiento, ¿en qué ese patrón se construye? ¿Cuál es la dinámica, el tamaño y la forma de la ciudad? Podríamos hablar de grandes áreas metropolitanas o de regiones metropolitanas que concentran poblaciones con más de 2 millones de habitantes, grandes ciudades con más de 500.000 habitantes y hasta 2 millones, ciudades intermedias que vista desde esta categorización está dada desde la población, 500.000 habitantes hasta 10.000 habitantes, y finalmente los pueblos pequeños. Esta es una clasificación, una caracterización basada en la magnitud, en el tamaño de una ciudad. Pero podríamos también caracterizar cualquiera de las ciudades que ustedes viven desde un perfil socioeconómico. Podemos decir que la población que vive en las ciudades son ciudades de bajos ingresos, son de ingresos medios bajos o medios altos, o es una ciudad de ingresos altos. Es decir, que predomina la población de ingresos altos o de ingresos bajos. Siempre hablamos de que predomina, porque no siempre es que solamente hay gente de ingresos altos, ¿sí? O medios o bajos. También podemos utilizar para caracterizar estos asentamientos humanos, las ciudades, objetos de la planificación urbana, el soporte, las características del soporte natural. Y así podemos tener ciudades en regiones costeras, ciudades en regiones áridas como Mendoza, en regiones costeras ahí yo pongo Mar del Plata, podría ser Pinamar, San Clemente, cualquiera que esté en relación a una ribera. Regiones áridas, como es el caso de Mendoza y el oasis, ¿no? Esa cuestión de en dónde está asentada. También regiones húmedas o tropicales, como Medellín, Colombia, es una ciudad que viven de verano, 23 grados todo el año, con lluvias bastante frecuentes, son ciudades con esas características, o regiones frías, alguna zona del sur, Río Grande, Ushuaia, o cualquiera, que eso también puede ser Viedma, que eso también son regiones frías, o ciudades en montañas, como Jujuy. Es decir, el medio natural, pampeana, de llanura, caracteriza también, podría servirnos para darnos una primera caracterización de la ciudad. Es decir, una ciudad de llanura va a tener una configuración y una dinámica distinta a una ciudad de montaña, para poner los dos extremos. Y lo vimos en el trabajo de los planes que presentaron tanto Amparo como Alejandra. Una era la ciudad pampeana, General Belgrano, y otra una ciudad que tiene de la Patagonia, que tiene el valle y la meseta. Entonces, las configuraciones son distintas. Desde ese lado ya empieza a haber particularidades, cuando digo particularidades, problemáticas, potencialidades y tendencias distintas. Ahora bien, ¿qué es la planificación urbana? ¿Cómo podríamos definir? En la clase anterior la definimos de manera sintética, que era acción, conocimiento más acción, según Matus. Ahora bien, vamos a entender un poquito más, vamos a complejizarla un poquito más a esa definición de planificación. Y bueno, en principio es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque no es algo instantáneo. Es un proceso que tiene continuidad en el tiempo. De contenido
técnico, político y social. ¿Por qué tiene ese contenido? Porque tiene que haber un equipo técnico interdisciplinario capacitado, tiene que tener el aval y el acompañamiento político, que es el que en definitiva va a llevar a cabo el resultado de ese proceso de planificación, y tiene que haber un involucramiento social para que realmente legitime y presione o controle al poder político exigiendo que lo que se planificó se cumpla. Por eso hablamos de un proceso de contenido técnico, político, social. ¿Para qué ese proceso? ¿Qué es lo que busca ese proceso? Elaborar conscientemente y ejecutar un conjunto de políticas, estrategias, instrumentos para alcanzar determinados objetivos vinculados a la calidad de vida de esa sociedad. Es decir, ¿para qué decimos que es un proceso que busca elaborar conscientemente? ¿Por qué elaborar conscientemente? Porque es un proceso racional, no es espontáneo, azaroso. Está planificado, está pensado, es consciente, está debatido, está consensuado. ¿Para qué? Para implementar políticas, estrategias e instrumentos. ¿Con qué fin queremos implementar esto? Buscando la mejora de la calidad de vida de la población que está asentada en esa ciudad. Entonces, la definición, que puede parecer compleja, más larga que conocimiento más acción, que se arrancan con esa definición, está bien, pero en el final le pedimos que profundicen esa idea de conocimiento más acción. Si la analizamos de la manera que yo se la fui describiendo, la van a poder trasladar no memorísticamente, porque la comprendieron para qué sirve la planificación. Sino, estudiarla de memoria no sirve para nada, porque lo que uno estudia de memoria al poquito tiempo se olvida. Entonces las definiciones hay que entenderlas para hacerlas también operativas. ¿Cuáles son los principios que deberían guiar ese proceso de planificación? Y acá voy a otro de los autores, que es Farinós Olcina. El de la sostenibilidad, ya no hay duda que se busca eso, ¿no? Acá, fíjense que habla de sostenibilidad ambiental y económica. No incorpora la social porque está separada con el principio de equidad, entendida como la dimensión espacial de la justicia social. Es decir, la equidad es de qué manera se redistribuye la riqueza y de qué manera se contempla la inclusión de los menos favorecidos en esa ciudad. Y por el otro principio, que va asociado a la sostenibilidad, hoy en día es la incorporación de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, para mí crisis climática, pero como yo saqué los principios tal cual la bibliografía, los respeto. Pero fíjense que les voy haciendo pequeños aportes, según me enfoque. ¿Cuáles serían los objetivos de la planificación urbana? Esos serían los grandes principios que deberían guiar cualquier posicionamiento que hagamos en la lectura del territorio y en las propuestas. Cuando le decimos en arquitectura, ¿desde qué posicionamiento teórico, desde qué principios van a abordar el proyecto urbano? Bueno, ¿desde dónde? Estos podrían ser uno de los posicionamientos. Pero ¿cuál es el objetivo o cuáles serían los objetivos? Por un lado dice nuestra propuesta pedagógica, que está también subida en el aula web, anticiparse, la planificación debiera anticiparse a los problemas.
adelantarse a los problemas. Pero como a veces no logra, no se usa con ese fin, también muchas veces el objetivo es corregir, adaptar o mitigar problemas que esa ciudad tiene. También busca ordenar el espacio urbano, ¿sí? Ordenar, definir áreas. Por ejemplo, el área central va a tener determinadas características diferenciadas a un área industrial, a una zona industrial. Y van a tener que estar separadas y articuladas de alguna manera para que no entren entre ellas en conflicto. Organizar el crecimiento, por ejemplo, hacia dónde corresponde crecer. En el caso de Las Lajas, ¿tiene que seguir creciendo en el valle o tiene que crecer en el Pedemonte? En el caso de Belgrano, ¿tiene que crecer hacia las áreas inundables, la zona del balneario, o tiene que crecer hacia las zonas altas? ¿Hacia qué sector deben crecer? Bueno, eso es organizar. ¿Y de qué manera después tienen que crecer? ¿Cuál es el modelo de ese crecimiento? ¿Replica los modelos de la ciudad del área centro? ¿Replica o piensa un sector distinto de quintas, más de ciudad jardín, ese crecimiento? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cuál es el modelo de ese crecimiento? También uno de los objetivos es mantener, conservar ciertos recursos naturales o ciertas cuestiones de la ciudad que veamos que están bien y que no deben estropearse con el crecimiento. Objetivos que debiera incorporar la planificación. Finalmente, estos dos, establecer reglas para la ordenación de los espacios públicos y cómo se deberían construir los espacios urbanos, y potenciar, incentivar y promover. Porque también una de las cuestiones que debe tener la planificación como objetivo no es poner solo trabas, como dice el sector privado, no, porque es uno de los problemas que los municipios muchas veces no tienen instrumento de planificación porque dicen, no, frenan la inversión, ponen trabas. Bueno, depende cómo esté pensado el instrumento. Si el instrumento está pensado para mantener e incentivar y promover la inversión de capital en algún sector, decir, vení, invertime acá. No acá que me arruinás el centro que tiene cierto valor histórico y no quiero deteriorarlo. Vení acá. Entonces, al capital también le da certeza, porque va a invertir en una zona, en el marco de un plan, y seguramente va a estar acompañado por el municipio en todo lo que necesite para que concrete esa inversión. ¿Cuáles son los actores que participan o debieran participar en un proceso de planificación? Bueno, según Pujada Fons, que es uno de los autores que ustedes tienen en esta unidad temática, los clasifica de esta manera. Actores políticos, ya expliqué la importancia de la política, en definitiva todo lo que nosotros ideemos, construyamos colaborativamente con la sociedad, va a tener que tener la aprobación política y es el que lo va a ejecutar, con lo cual es importante que sea partícipe. El equipo técnico profesional de naturaleza interdisciplinaria por los distintos temas que aborda o que hay que abordar cuando uno planifica una ciudad. Los actores económicos, que son los que en definitiva operan, intervienen y van a viabilizar algunos de los programas y proyectos que nosotros vamos a incorporar dentro del plan, y obviamente la ciudadanía en toda su máxima expresión. Cualquier ciudadano puede hacer su aporte, no necesita ser un ciudadano calificado para acercarse y darnos una opinión que podamos sumarla. Hay que desmitificar
en las comunidades, cuando vamos a hacer esa instancia participativa, de que el ciudadano común no es tema mío. ¿Yo qué puedo aportar? Bueno, mucho, porque conoce el barrio, conoce un montón de información que nos puede servir. ¿Cuál es el rol del municipio? Que la escala administrativa más pequeña en relación a la planificación urbana, bueno, es el que va a llevar a cabo un proceso de planificación para la elaboración de un plan. ¿Sí? Y es el que debiera ejecutar después ese plan, llevarlo a la práctica. No solamente elaborarlo, formularlo, sino directamente ejecutarlo. ¿Por qué? Porque la planificación urbana, ¿qué dijimos en la clase 1? Pertenece al ámbito, es una herramienta que pertenece al ámbito de las políticas públicas. Si bien la utiliza el sector privado, nosotros la vemos como un instrumento y herramienta del Estado en sus distintos niveles, pero la planificación urbana se aplica a nivel local, municipal. Bueno, primer punto, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? Si no se animan, después lo hablan en las comisiones. Entendida la planificación urbana, desmenuzada un poquito más a lo que veníamos trabajando en la primera clase, vamos a ver si profundizamos qué es un sistema de planificación, en qué consiste un sistema de planificación. En principio, según Pujada Font, un sistema de planificación se constituye de normas, por ejemplo, los códigos urbanos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes como arquitectos quieren ir a construir en un lote porque un comitente les viene a pedir, mirá, tengo un lote y quiero hacer una casa. Bueno, déjame ver qué dice el código, si me lo permite o no, si lo que vos querés. Entonces, hay normas que regulan la utilización del espacio. Hay instituciones, está el municipio, está el Consejo Deliberante, la parte ejecutiva, está la provincia que va a avalar el plan, como lo vamos a ver más adelante, está el Colegio de Arquitectos que debería verificar y controlar que el plan se implementa, todos los proyectos que se presenten están enmarcados dentro de la normativa vigente. Hay instituciones que participan del proceso, ONG, importantes. Hay instrumentos que los vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los instrumentos que podemos utilizar a la escala urbana? Uno es el plan, pero hay otros. Y hay escalas de la planificación. ¿Sí? Estamos la escala urbana, la escala regional, ¿sí? Son escalas de planificación distintas. En plan 1, enfocamos en la planificación urbana. Plan 2, vamos a profundizar el sistema de planificación, pero a escala regional. ¿Sí? Y este es el sistema. Por ejemplo, vamos a ver, me voy a acercar. Todo proceso de planificación se desarrolla en un contexto, que hay que entenderlo. Por ejemplo, de políticas territoriales, ¿existen en la ciudad que estoy trabajando algún marco, algún plan superior que me diga, me marque lineamientos, directrices sobre el que yo deba, como equipo técnico, entender y enmarcarme? ¿Existe una política a escala territorial o no? ¿Cuál es la institucionalidad? Tengo que reconocer, si bien voy a trabajar con el municipio,
Por ejemplo, vamos a tomar los casos de los instrumentos que están analizando. En Las Lajas, Amparo le dijo que como no había una política territorial explícita, tenían libertades de construir el instrumento ad hoc. En cambio, Alejandra, ¿qué les dijo? Que en la provincia de Buenos Aires hay leyes, hay actores y partes del gobierno que convalidan en la provincia lo que se planifica, la 8912 como la vamos a ver y la ley 14.495. En el marco no podemos planificar en la provincia de Buenos Aires si no conocemos esos instrumentos más otros que le voy a presentar. En cambio, si voy a una provincia en donde no hay una política territorial, tengo más libertades. Podría ser más creativo si quisiera, porque también los instrumentos te dan ciertos límites, pero también no tenerlos es un problema para las ciudades. Entonces, en principio, ese tema del contexto. Después también hay que pensar el modelo de desarrollo, si existe un modelo territorial y cuáles son las políticas regionales en el cual yo me voy a insertar. Por el otro lado, hay enfoques, hay perspectivas, esto que decíamos, nosotros no nos abordamos el territorio sin un enfoque teórico. Por un lado, un marco epistemológico, decimos acá, el de la complejidad y la aproximación sistémica. Esta cuestión que le explicamos, que el territorio, la ciudad, es un todo, que para analizarlo, para entenderlo, lo vamos como sacando capas para entenderlo, pero que como el cuerpo humano es un todo, funciona interrelacionadamente. Por ejemplo, estudio el sistema de movimiento para entenderlo, pero seguramente lo tenga que asociar, como hablaba ayer en Arquitectura 5, con los usos y las actividades, para ver si realmente esas jerarquías de movimiento se relacionan con determinados usos. También hay densidades y morfologías de las ciudades que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la ocupación, pero son todos como capas que las vamos estudiando, profundizando para entenderla, pero que las tenemos que vincular y relacionar con otras. Si no, no termino de entender el funcionamiento del sistema humano, el funcionamiento del sistema de una ciudad. ¿Sí? Entonces, eso es la idea de la complejidad y la aproximación sistémica. El paradigma, bueno, ya está, sustentable, ambiental, está dentro de los principios que les presenté al inicio. Hoy no podemos hacer un abordaje de un territorio, de una ciudad, si no lo miramos desde esa perspectiva. No podemos encontrar o seguir conspirando con aumentando la crisis climática, con la acción del ser humano. Y finalmente los enfoques, esto que dije, el abordaje desde las desigualdades o la equidad, la integración y la calidad urbana. Por último, no le dije de este cuadro, ya me quería ir para adelantar, que depende de la escala, aparecen campos del conocimiento, disciplinas. En la escala urbana está el urbanismo, y esta facultad es de arquitectura y urbanismo, le dije la primera clase. ¿Por qué? Porque de las 20 competencias profesionales o alcances del título, como se lo presenté en la clase anterior, 12 tienen que ver con este tema, con esta escala, el urbanismo. Si bien otro título es de arquitecto, nosotros tenemos competencias urbanísticas en nuestra práctica profesional. Por eso tenemos 3 años de esta asignatura. La planificación urbana, habíamos dicho, que se debería nutrir de una planificación territorial o un marco regional que le dé encuadre. Seguramente la planificación urbana va a estar vinculada con la planificación sectorial. Por ejemplo, cuando hablo de planificación sectorial digo
cuando yo planifico a escala urbana, seguramente tendré la planificación de educación, de salud, de espacios verdes. Son todas planificaciones sectoriales, pero que están integradas y forman parte de este todo que es la planificación urbana. Y esta planificación urbana, que seguramente tiene perspectivas de desarrollo y de crecimiento, que se propone eso, va a tener su manifiesto espacial. Todas esas ideas y todas esas políticas de crecimiento va a tener su repercusión espacial. Siempre pongo un mismo ejemplo. Imaginemos la microrregión La Plata, Berizo, Ensenada, o tomemos Berizo o Ensenada, en esas dos localidades, y tenemos el puerto. Si hay una política exportadora y que tenemos que profundizar la exportación a nivel de una política nacional y provincial, seguramente vamos a tener que garantizar la accesibilidad de la producción, ya sea rural, sea local, hacia el puerto. Y entonces el puerto tendría que tener buenos accesos, debería tener la capacidad suficiente para recibir, ya sea por transporte privado o por ferrocarril, la mercadería. O sea, tiene que estar el territorio preparado, ofreciendo lo que esa aspiración, esa política busca. Y así puedo decir determinadas cuestiones. En el caso de La Plata, por ejemplo, si yo quisiera, como estamos trabajando, no en este nivel, pero el tema de los anillos de circunvalación, en plan 2, bueno, si uno necesita de que hoy el anillo termine siendo una división entre el casco y su crecimiento en su primer anillo, ¿cómo haríamos para diluir esa barrera? Bueno, habrá que pensar un segundo, un tercer anillo para que ese tránsito disminuya y la circunvalación empiece a tener otro rol. Es decir, todas las decisiones que se van tomando tienen su repercusión en el espacio. ¿Sí? Y eso es lo que aplica acá, y a esa es la planificación física, en donde los expertos en manejar el espacio del territorio somos los arquitectos, y eso lo tenemos que defender, ¿sí? Lo tenemos que defender. ¿Somos lo que sabemos de todo? No, necesitamos economista, agrónomo, trabajo social, sociólogo, está bien, es interdisciplinario, pero la planificación física es nuestra. Bien, ¿cuáles son las leyes provinciales que existen? En principio, en la Argentina, muy pocas provincias tienen marcos legales. Esto que decía Amparo. Tiene la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, que es, fíjense, del 2009, la provincia de Jujuy del 18 y más recientemente en el 22 Chaco. Después estamos la provincia de Buenos Aires, que tiene estos dos instrumentos. La ley 8912, que es un decreto ley de los gobiernos de facto militares, que se sigue aplicando y que hace poco se organizó una jornada para ver cómo se ayornaba, cómo se modifica. Siempre hay voluntad de perfeccionar ese instrumento, pero nunca se logra. Y más recientemente está la ley de hábitat y acceso justo al hábitat, que es la ley 14.495. 49, siempre le cambio, 14.449. Pero también debemos manejar como instrumentos la ley nacional y provincial de ambiente y la ley de industrias. Son todas leyes nacionales y provinciales como marcos que debemos manejar. ¿Existe un solo tipo de plan? No. Existen distintos tipos de planes. Tenemos el general o territorial, que sería por ejemplo, los lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires.
Tenemos el plan urbano, que es el que ustedes están trabajando. Los dos casos que le dimos son planes urbanos. Y tenemos dentro del plan urbano, podríamos decir, un plan sectorial, que serían los proyectos estratégicos. O sea, dentro del plan urbano, del modelo deseado, elijo, por ejemplo, los proyectos estratégicos. ¿Cuáles son las acciones estratégicas principales? O podría tomar el plan sectorial de Sistema de Espacios Verdes, también. Yo puse este que es el que encontré dentro del PUA. Y después, dentro de ese plan urbano, podemos estudiar en profundidad un sector por su nivel de conflictividad, ¿sí? Por su nivel de importancia, de jerarquía, hay que estudiarlo en detalle. Por ejemplo, el área central de Buenos Aires. Y dentro del área central de Buenos Aires podemos decir tenemos un proyecto urbano estratégico importante, Puerto Madero. O sea, voy como generando lupa, ampliando la escala, no achicando. Es como cuando arranco en el proyecto de arquitectura, las primeras ideas, uno en 200, boceto, después uno en 100, uno en 50, detalles uno en 20 y uno en 1. Bueno, a nivel del urbanismo pasa lo mismo. Son zoom que tenemos que ir generando, desde la escala regional hasta el diseño de un sector, de un proyecto urbano. Pues en este caso, en el puerto de Buenos Aires. Bien, vamos hasta acá. Vimos el sistema de planificación, en qué consiste, y distintos instrumentos que ustedes tendrán que ver. Por los que les presentaron ahora solamente está el plan urbano y no hemos visto si hay algún plan de sector. En el caso de Belgrano se ve adelanto que no hay un plan de sector. Solamente quedamos a nivel del plan urbano, programas y proyectos. No profundizamos un proyecto en particular o un sector en particular. Creo que en Las Lajas, por lo que presentó Amparo, tampoco. Quedamos a escala urbana. ¿Qué es un plan urbano? Vamos a ver. Yo acá puse la definición de lo que hoy rige en la provincia de Buenos Aires, que es el artículo 80 de la 8912, que define lo que es un plan urbano. Es un plan de ordenamiento, dice la ley. ¿Por qué de ordenamiento? Porque trata de ordenar, trata de organizar. ¿Sí? Por eso hablamos que es un plan de ordenamiento, que buscará organizar físicamente el territorio. Entonces nos estamos moviendo a escala de la planificación física. ¿Sí? En el cuadrito que vimos, ¿sí? El plan urbano, en este caso, es un plan físico según la ley, que recibe las estrategias de desarrollo, seguridad de desarrollo a escala urbana. ¿Sí? Porque al ser el espacio el que recibe esas decisiones que se tomen en las distintas dimensiones del urbano. Estructurándolo en áreas, subáreas, zonas y distritos vinculados a las tramas circulatorias y programando su desarrollo a través de propuestas de acción, promoción, regulación, previsión. Vamos hasta ahí. Organiza, ordena, a partir de definir áreas. Por ejemplo, acá hay un área, un color, acá hay otro color, acá hay otro color. ¿En relación a qué? Acá hay otro color. Este es un corredor industrial, una zona industrial, un corredor gastronómico, el área central, el área residencial, un área de amortiguación o de fuelle, el área rural, un área para urbanizaciones privadas. Bueno, distintas áreas. ¿Sí? ¿Vinculadas a qué? A un sistema de movimiento que va a organizar y articular las distintas áreas, es lo que dice el plan, la definición, ¿sí? Trama circulatoria programada, buscando la promoción y el desarrollo. Esto que decíamos, no solamente trata de ordenar y organizar, sino que busca promover,
el crecimiento de esa ciudad. Y decir, bueno, vengan, inviertan acá. En este caso, bueno, todo un área de crecimiento que se proponía en General Belgrano hacia los terrenos altos, toda una zona de quintas en relación al río, urbanizaciones parque, toda una zona de promover el balneario y ampliarlo. Había toda una zona de promoción industrial en relación a la articulación de las dos corredores principales. Había estrategias de promoción incorporadas. ¿Con qué? ¿Para qué? Fíjense que sigo. Mediante métodos operativos de ejecución en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, que yo, a partir de definir este plan, este modelo deseado, a futuro, habrá algunos proyectos que puedo ir viabilizando en el corto, otros que los tengo que pensar para el mediano plazo y otros para el largo plazo. Por distintas cuestiones, por cuestiones de recursos, por cuestiones de secuencia lógica en la implementación. Entonces siempre un plan piensa por lo menos a mediano y largo plazo. Nunca está pensado el del corto plazo. ¿Puede haber alguna acción para el corto? Sí, pero no es el horizonte de un plan. Un plan está pensado mínimo 5 o 10 años. Periodo sobre el cual habría que reajustarlo, según dice la ley, cada 5 años, 89-12. ¿Sí? En el cual deberán encuadrarse obligatoriamente los programas de obras municipales, siendo indicativo para el sector privado. Es lo que expliqué hoy. O sea, un plan le termina dando a un equipo de gestión municipal una agenda de proyectos y programas a implementar. Y seguramente está pensado en el tiempo, con lo cual puede ser que esa agenda tenga que ser implementada por distintos partidos políticos. Y en función de la ideología del partido político, priorizará de ese listado de programa y proyecto aquellos que mejor vayan afín a su pensamiento. Si participaron todos los partidos políticos en el proceso, el plan va a tener continuidad en el tiempo, porque está convalidado por las distintas visiones políticas. Si solamente participó el oficialismo, el que está gobernando, no garantizo que en el futuro se tenga en cuenta el instrumento. ¿Qué es lo que busca? ¿No? Acá lo que dice es que también fijará los sectores que deban ser lo que vengo hablando, promovidos, renovados, transformados. Busca eso, definir hacia dónde vamos a crecer, qué sector vamos a promover, qué vamos a conservar. Eso es lo que busca el plan. ¿Cuál es la naturaleza? Y ya la mencioné, esta cuestión que es de doble naturaleza. Por un lado, estratégica y por el otro, reguladora. ¿Estratégica en qué sentido? En que define una visión a futuro de desarrollo de esa ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a potenciar? Si es una ciudad, por ejemplo, agrícola ganadera, y vemos, como es en el caso que estamos trabajando en Ayacucho, que está concentrado en lo ganadero, que el PBI fundamentalmente es ganadero. Entonces te vienen las fluctuaciones climáticas y bueno, el PBI, la producción cae o baja de esa ciudad. Entonces, lo que hay que alentar es la diversificación productiva. ¿Y cómo la vamos a alentar a esa diversificación productiva? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a proponer? Y esas estrategias, ¿cómo impactan en el territorio? ¿Qué necesitan que el territorio le dé para llevarla a cabo? Bueno, esa es la visión estratégica. Y reguladora es lo que les mostré, ¿no? La cuestión de las áreas, las zonas, que cada una de esas áreas después tienen determinados indicadores, FOD, densidad, que le determina el código, que es lo que ustedes, después como profesionales, aplican como arquitectos, pero lo que aplican debiera estar en todo este marco.
Aclaro que el caso de La Plata, lo voy a contar más adelante, así que no aclaro nada. Los dejo con intriga. Si no, se me va muy largo. Establece desde lo físico-espacial 3 temas, trabaja en cuanto a la ordenación. Por un lado, aborda cuestiones de los trazados. ¿Sí? La planificación física piensa en los trazados. Si es una ciudad ex novo, bueno, Brasilia, movimiento moderno, tuvo un trazado sobre el cual después se desarrolló la ciudad. La Plata, ni qué decirlo, no me tengo que ir a Brasilia, se lo presenté en la primera clase, creo. Un plan regional con el casco y las áreas que alimentaban y sostenían el casco. Sobre eso tiene la zonificación, esta cuestión, lo que es un área central, lo que es un área industrial, lo que es un área residencial, residenciales de distintos tipos, residencial 1, residencial 2, residencial 3, distintas características de residenciales. Y delimita polígonos. Esto es una autora, Andreata, que escribe desde España y habla de polígonos, que son las áreas de crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que va a crecer? ¿Cuál es el nuevo suelo que el plan pone al servicio del crecimiento urbano? Y eso que estamos hablando de los polígonos es casi hoy en la provincia de Buenos Aires, todos los trabajos que nosotros estamos haciendo surgen la fundamentación de la necesidad de suelo urbano para el crecimiento. Los municipios han recibido gente, han crecido y no tienen suelo urbano en la norma que permita ofrecer suelo urbano para que la gente se ocupe, se asiente. Bueno, ¿cuáles son las etapas del proceso de formulación, elaboración y formulación de un plan? Vimos 2 modelos, 2 procesos, el de Las Lajas y el de General Belgrano. El que le toca a General Belgrano, como es la metodología que usamos en el CIUD, le va a venir bien como repaso, digamos. Pero no el de Las Lajas, si bien tenía otra metodología, no se aparta mucho de esto, digamos. Principio, 3 grandes etapas. La analítica valorativa, que es el diagnóstico. La etapa propositiva y la etapa de implementación o acción. Son 3 etapas que tienen instancias hasta que tenemos el código y es convalidado, es todo un proceso de formulación, instancia de formulación. Una vez que el código está aprobado, el plan entra en ejecución, en la etapa de implementación. Tiene que estar aprobado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, primero por el Consejo Deliberante, se eleva a la provincia y en el proceso de convalidación lo mira la Dirección de Ordenamiento Provincial de la provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua y Ambiente. Esas 3 instituciones de la provincia son los que van a decir si el plan está para convalidarse y el código, plan y código. Primeramente, la etapa analítica valorativa, la etapa diagnóstica. Primero aparece una instancia previa que siempre, cuando abordamos un territorio, como no lo conocemos en profundidad, hacemos un prediagnóstico. Es decir, tratamos de identificar los núcleos problemas principales que tiene esa ciudad. Y esto lo vamos haciendo a partir de interacción, fundamentalmente con el equipo municipal y muchas veces con algún actor clave, que nos vaya diciendo, mira, los problemas van por aquí. Este prediagnóstico, que siempre me gusta asociarlo con el médico, es cuando ustedes van
al médico con algún tema de salud. Y le dicen, me duele acá, no sé, me siento mareado, mareada, tengo esto, aquello. Ustedes le están haciendo un prediagnóstico. El médico está construyendo en su cabeza los núcleos problemas. Esto puede ser esto, puede ser aquello otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a estudiarte. No es que un médico te tira así de golpe, tomate esto y chao. No, vamos a estudiarte. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Vamos a analizarte. Entonces, ¿qué dice? Hacete tal estudio, tal estudio, tal estudio. Ahí te analiza. Bueno, esa etapa analítica es la que ustedes, la primera instancia que transitan es en entender, en conocer ese territorio. Desde el sistema de movimiento, desde la ocupación, desde la densidad, desde los usos. La voy entendiendo, lo voy comprendiendo y hago un plano síntesis que es la estructura física o modelo actual. Esa es la expresión de hoy del territorio. Este es mi territorio. En ese entendimiento voy viendo si esto que pensé como núcleo problema, algunas sí, otras no, aparecen nuevas cosas que no vi en ese prediagnóstico. Entonces, el médico, ustedes vienen con todos los estudios, los analiza, los mira y empieza a valorar esos estudios. O sea, decir, bueno, la verdad que viendo todo esto, todo lo que yo presupuse, no es nada. Vamos a tener que hacer otro estudio más. Vamos a seguir estudiando porque todo esto me está dando bien. Pero no, también te puedo decir, no, fíjate, a partir de esto, lo que usted tiene es esto. Cuando hace eso, es la etapa valorativa. Te dice, vos tenés bien esto, tenés mal aquello, y si no intervenimos, tu tendencia es a que esto se va a profundizar. ¿Sí? Problemas, conflictos y tendencias. Es así. Yo se lo asocio a la medicina porque me parece que todos, lamentablemente, han ido a un médico por algún problema. Entonces, o yo soy muy grande y voy muy seguido, también puede ser eso. Pero bueno, entonces aparece la etapa diagnóstica valorativa. Cerrada esta etapa, cuando yo ya tengo la valoración, que tengo bien, que tengo mal, qué tendencias, las tendencias pueden ser positivas o negativas. Seguí haciendo actividad física, que eso te va a venir bien para que no te empeores. Pero corregí la alimentación, porque si seguís comiendo así, no te alcanza con que hagas actividad física. Entonces hay una tendencia positiva y otra negativa. ¿Sí? Las tendencias no tienen como los conflictos y las potencialidades. El conflicto es un problema. Y la potencialidad es algo que está bien. Y que hay que mantener y que hay que acentuar. Y las tendencias tenemos que ver, son positivas o negativas. Sobre esto, entendido el problema, empiezan las ideas. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Entonces el médico te dice, bueno, vas a tener que empezar el gimnasio por lo menos 3 veces por día, vas a tener que sacar todas las grasas, vas a tener que empezar a tomar tal medicación. Bueno, son las ideas y las propuestas que te va haciendo el médico para tratar de resolver tus problemas. Bueno, en los territorios también hay ideas. Bueno, para mejorar el sistema de movimiento, ¿cuáles son las ideas? Para prever el crecimiento, hacia dónde crecer. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Hacia dónde y cómo crecer? Y así las distintas dimensiones que vayamos tomando. Entonces aparecen esos lineamientos que generalmente van a verlos con esquemas aislados. Cada idea del sistema de movimiento va a tener un esquema, la zona de crecimiento va a tener otro, el sistema de espacios verdes va a tener otro esquema, y esos esquemas, después superpuestos, conforman el modelo deseado. Lo que pensamos a futuro. Y aparece esta etapa de formulación de propuesta. Una vez que está esto, ese modelo deseado, dijimos que se compone después, para llevarlo a la práctica, de programas y proyectos, que son los instrumentos del plan.
principales, porque después están los de gestión, que lo vamos a ver. Con este plan, ¿sí?, se avala, se convalida y pasa a la etapa de implementación. Habrá cuestiones de ese plan que son regulatorias, normativas. Se dice que la intervención es indirecta, porque es a través de la norma. Y otras son directas, por ejemplo, abrir una calle del sistema de movimiento. Eso es intervención directa. La otra es, yo te digo, bueno, esta zona podés construir viviendas, no podés poner industria, tenés fosfo, está la norma y ahí, es indirecta. Se complementa con la acción del privado después. Entonces, esas son como los grandes paquetes. Durante todo este proceso, en cada instancia, hay que participar, interactuar con la comunidad. Este es el proceso que debería seguir la formulación de un plan. Entonces, la primera fase, lo que se busca es en ese prediagnóstico, cuáles son los instrumentos que tiene un plan al interior, porque el plan en sí es un instrumento, pero al interior se sirve de instrumentos más chicos. Unos de conocimiento, como es el prediagnóstico, me permite identificar los núcleos problemas. ¿Cómo lo identifico? Con el saber adquirido de la población y construyendo con quienes conocen la situación problemática. Esto es lo que establece, ¿quién es el que use? Pujada Font. También de conocimiento, el instrumento es el modelo actual, porque yo lo que estoy haciendo sigo entendiendo el territorio, lo estoy conociendo. ¿Sí? Ese es, ¿cuál es? Este es el territorio actual de Roque Pérez. Esa es la estructura física o modelo actual de Roque Pérez, que le pusimos ahí. Que le puse. ¿No? Sobre ese instrumento, que es la estructura física, viene lo que valoro. Está bien, está mal, potencialidad de conflictos y tendencia. ¿Sí? La valoración de esa estructura física. Ahí defino lo que es el diagnóstico, pero está escrito, lo revisan. Y los lineamientos que son de acción, son instrumentos para la intervención. Son orientaciones básicas, ideas surgidas del diagnóstico que permiten construir una propuesta. Lo que le estuve explicando. En este caso le puse el sistema de movimiento, de cómo pensamos mejorar y estructurar el territorio de Roque Pérez, de la ciudad de Roque Pérez, para mejorar el sistema de movimiento actual y recibir el crecimiento a futuro de Roque Pérez. La sumatoria de las distintas ideas para los distintos subsistemas o lineamientos me permiten la construcción del modelo deseado, que también es para la acción. Este es el instrumento, esta sería como siempre digo, ¿no? A visión de mediano y largo plazo. Es cuando uno arranca y es joven. Y dice, mira, a mí me encantaría tenerse una casa así, pero no me alcanza ese dinero. Entonces, pero me la pienso y después la voy haciendo de a poquito. Como ahora estoy con mi pareja, bueno, puedo adecuarme con esto, pero yo sé mi proyecto, hice mi proyecto total, después viene mi primer hijo, junté un poquito, sé qué habitación tengo que crecer, cómo voy creciendo, y cuando la casa tenga 2 o 3 hijos y todo eso, la casa va a quedar terminada, si Dios quiere y me va bien en la vida, y no va a ser un monstruo. Va a tener una unidad, va a estar buena la casa. Bueno, lo mismo pasa con otra complejidad y otra escala en las ciudades. Una cosa que las ciudades vayan creciendo espontáneamente y otra cosa que vayan con un modelo y un proyecto por detrás. ¿Mm? Y el otro instrumento es cómo ese plan lo transformo en un código. Lo vieron en Las Lajas y yo le marqué a Alejandra que faltaba en General Belgrano. Cuando ella lo contó, no lo contó al código, pero nosotros lo hicimos al código. Lo mencionó, pero claro, pero digo, quedó en el plan fundamentalmente. Pero bueno, todo
plan continúa con un código, que es lo que permite regular la acción privada, fundamentalmente, y también del Estado. Porque a veces el Estado es el primero que transgrede, como hicimos en la clase pública y charlamos el otro día, los que bien nos acompañaron a la clase pública. Finalmente, aparece otro instrumento de acción que son el modelo de gestión e implementación, porque un plan no se va a llevar a cabo solamente porque sea muy lindo y muy completo. Después hay que darle al municipio y a la ciudadanía herramientas, instrumentos para que se gestione. Entonces, uno son los programas y proyectos, que ya lo mencioné. Otro, ese plan habrá que monitorearlo, comisiones de seguimiento y evaluación, para ver qué ajustes en esto de que la realidad cambia, el cambio cambia permanentemente. Bueno, hay que ir monitoreándolo a ver si el plan contempló los crecimientos, no hubo algún error en alguna estrategia. Bueno, ¿cómo hay que monitorearlo? También aparecen instrumentos de actuación, por ejemplo, aparecen convenios urbanísticos, aparecen instrumentos que permiten la articulación pública y privada. Aparecen instrumentos de movilización del suelo urbano, de captación de plusvalía, que los aporta la ley 14.449. Aparecen instrumentos para la promoción y desarrollo, cómo impulsamos, estimulamos a que el sector privado vaya a invertir a ese lugar que yo quiero como gestor que crezca. Aparecen instrumentos para la participación ciudadana, para que garantice que el ciudadano controle y exija que se cumpla ese plan. Y finalmente también aparecen instrumentos vinculados a la evaluación ambiental. Sin todo esto, es un dibujito el plan. Es un dibujito, es como en arquitectura llegamos a tener el proyecto, a nivel de anteproyecto. Si no vemos producción de obra, no sé, producción de obra le da herramienta a ustedes cómo esos proyectos lo pueden llevar a la realidad. ¿En qué marco normativo se lo damos nosotros? Plan. ¿Entienden que no alcanza con el proyecto solo? Es muy importante, es súper importante, porque un buen proyecto te garantiza que el usuario va a tener una buena calidad de vida. Pero no alcanza si no entendemos que ese proyecto se implementa y que para implementarse requiere de otros instrumentos, de otros actores también. Bueno, las importancias de la implementación, y este es un texto de Farinoso y Olcina, no deja de sintetizar muchas de las cosas que yo dije, la importancia de la dimensión pública, la necesidad de prever la adecuación público-privado, esa articulación para que el plan, no pensar de que el plan va a ser solamente desarrollado por el sector público, que necesitamos del privado, ni pensar que el privado va a usar los beneficios de la intervención del sector público. Va a especular y va a sacar beneficio. No, es una articulación que debería pensarse. La necesidad de las instancias participativas, estratégicas y democráticas en la formulación de un plan, dice Olcina. La necesidad de un proceso continuo de planificación, es decir, esto que yo le decía, un plan no es que se formula y es para toda la vida. Necesita cada 5 o 10 años un ajuste, una revisión, y para eso hay que hacerle un monitoreo, o debería hacérsele. Entonces, la planificación como un proceso continuo de la gestión municipal debe elaborar su modelo de implementación y gestión con esos instrumentos que yo le presenté al final, para garantizar de que no quede en un dibujito, nada más, y debe permitir este sistema de control y evaluación y monitoreo permanente. Esas son las cuestiones que los españoles hacen en relación a la práctica de la planificación en España, pero que sirven para nuestro contexto. Los enfoques que deberían tener son estos. El ambiental, ya creo que lo hemos trabajado, el participativo también, el estratégico, es decir, de cuáles son los 4 o 5 proyectos importantes estratégicos que le va a pegar un salto de calidad a esta ciudad. Porque
No me sirve tener 60 programas, 55 proyectos y no sé cuáles son los 5 principales. Tengo que tener todos esos programas y proyectos, pero vamos a buscar cuáles son los principales. Y la idea del proceso. La planificación es un proceso, no es algo instantáneo que se hace ahora y se muere. Debería ser procesual. ¿Para qué? Para definir la política pública municipal. Las instancias técnicas, participativas y políticas del plan. Todo este proceso que yo conté está guiado por un equipo técnico interdisciplinario. Pero en cada momento está la participación ciudadana. Y hay un momento que es cuando se tiene que aprobar el código, que entra la instancia política, en sus distintos niveles, a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires, por los consejos deliberantes, y a nivel más arriba, por los órganos que convalidan el plan. ¿Cuál es la experiencia que en la clase pública me preguntaban el otro día? Bueno, ¿qué experiencia hay? ¿Todas las ciudades tienen planes urbanos? ¿Qué pasa con la planificación en Argentina? ¿Es una herramienta que los gobiernos la utilizan? Bueno, en realidad ha tenido una evolución, que es esa que estoy poniendo ahí. Aparece allá las primeras experiencias de planificación en la década del 20 y del 40, pero fundamentalmente aparece la planificación a partir de la década del 50 y del 60, con los gobiernos desarrollistas y con viento la necesidad de ordenar el crecimiento de las ciudades, y aparece lo que van a leer en la bibliografía, los famosos planes libros, esos grandes planes que diagnosticaban, y cuando iban a hacer la propuesta, ya la propuesta quedaba vieja, porque la realidad había cambiado. Entonces, bueno, hay que mediar esa cuestión entre cuánto el diagnóstico y cuánto la propuesta. Y nunca llevaban a la práctica, nunca llegaban a implementarse. Eran grandes libros que quedaban en las bibliotecas. En la década del 80 empieza a cuestionarse esa planificación basada en el zoning nada más y aparece el plan proceso. Esta idea de que el plan es un instrumento vivo y que debe ir actualizándose, reviéndose. Y ya a partir de los 90 aparece el enfoque estratégico. Algunos solamente inicialmente diferenciaba la planificación estratégica por un lado y la planificación física por el otro. Y ya hoy se entiende que ambos enfoques deben ir juntos. Porque lo estratégico tiene visión de desarrollo a futuro de un asentamiento o un territorio que necesita, como le expliqué, del territorio, de la parte física, para que esa visión se pueda desarrollar. Entonces, ya eso hoy está más junto, lo estratégico con la ordenación física del territorio. Y por el otro, una visión operativa. Es decir, que no me dejé solamente la norma. Dale instrumentos tanto al privado como al sector público para poder llevar a cabo ese plan. Antes solamente era la norma. Y la norma es un instrumento pasivo. No interviene el Estado. Deja que el privado actúe. Bueno, ya hoy no. Hoy hay instrumentos para que le facilitan la intervención al Estado. Bueno, acá algunos datos del poco porcentaje de localidades que a nivel nacional tienen planes, el 33% de ciudades. Acá alguna relación que existe entre cantidad de locales por provincia y cantidad de planes. Fíjense que la provincia de Buenos Aires es la que más planes tiene. Acá un análisis de la cantidad. La ley 8912 establece distintas instancias para llegar al instrumento que es el código. Entonces fíjense que tenemos solamente el 10% de los municipios que tienen plan con código, las dos instancias. El 62% tiene solamente la zonificación aprobada.
Y el 28, esa delimitación preliminar de área, qué es urbano, qué es rural y qué es complementario. Hasta ahí. El proceso es primero delimito áreas, dice la ley, después zonifico y después tengo el plan y después el código. Son las secuencias que la ley establece dentro del proceso de planificación. ¿Cuáles son los instrumentos normativos en La Plata? Bueno, La Plata es el caso particular de ciudad que tiene código pero no tiene plan. Eso que no les dije al inicio. Tiene un código pero no hay plan que lo respalde. Si quieren me puede decir, bueno, pero el código es un plan indirecto. Sí, es cierto, pero no surge de un plan. Es un código, que es la ordenanza 10.703 del 10, con algunas modificatorias en el 12. Eso hoy está en revisión. Se está trabajando en el nuevo plan y en la generación del nuevo código. En eso se está trabajando ahora. También está el código de edificación, que como arquitectos tenemos que saber qué podemos construir y cómo. No solamente los indicadores y los usos, sino que también hay medidas de los patios, los ambientes tienen que tener determinadas alturas, deben ventilarse o no deben ventilarse, bueno, hay cómo se debe construir, cuáles son los materiales, todo eso como profesionales lo regula el Código de Edificación, que ustedes lo verán, supongo que en producción de obra. Acá ven el Código de Planificación y Ordenamiento. El Código de Edificación lo deberían ver en producción de obra. Y también La Plata tiene un código que norma el uso y apropiación del espacio público. Hace poco, uno de los instrumentos que se desarrolló, en el cual estuvo Amparo, que es nuestra docente y coordinadora del nivel, se desarrolló, que fue la coordinadora, del Plan Estratégico La Plata 2030. Es un instrumento estratégico. No se trasladó a un código, ni a un plan definitivo. Sí tuvo ideas, lineamientos, un esquema deseado de territorio, pero que no llegó a constituir programas y proyectos detallados, ni fue convalidado en provincia. Es un instrumento de visión estratégica a futura de la ciudad, que quedó en instancia técnica. Hasta ahí llegó. Y es un instrumento valioso. Bueno, y por suerte para ustedes y para mí, hemos llegado al final. Esta es la bibliografía que he utilizado, que es la que ustedes tienen en el programa. Es una unidad larga, disculpen lo extensa de la clase. Esta es la complementaria, que están todas las leyes, que yo se las presenté rápidamente. Y las preguntas para reflexionar, que obviamente no se las digo que la van a reflexionar todas hoy. Se las dejo para preparar el final. Si ustedes responden esta pregunta, ya tienen la unidad 2 preparada para el final. Lo mismo que les dejé con la unidad temática 1. Van haciéndose el trabajito de acá a fin de año de ir respondiendo las preguntas, después le pegan un repaso y rinden el final a fin de año. No necesitan dejar todo para el final, si se organizan. Bueno, dudas que haya quedado de la clase, cansados. Algunos se me dormían acá adelante, que no les tiré así, porque los quiero y no los marqué. Estaban medio dormidos algunos. Bueno, la clase es larga, es así porque tiene muchos contenidos, no está desdoblada, podría estar en 2 clases. Pero bueno, me parece que sintetizarla en una lo que tiene es que le dejamos más tiempo para trabajar en la práctica. Así que bueno, si no hay dudas, la pueden si no trabajar con los docentes o me preguntan a mí, que voy a andar dando vuelta, y gracias por escucharme. Bueno, ahora terminamos.